Gracias, Padre, por permitirnos estar en este culto, darte a ti, Señor, tu alabanza, darte, Señor, ofrenda de nuestro corazón y voluntaria, darte, Señor, lo que es tuyo. Y hoy queremos, Señor, también en este tiempo, dedicar nuestra vida, Señor, a recibir tu palabra, tu verdad, que seas tú hablándonos, Señor, que seas tú instruyéndonos sobre lo que eres, porque queremos saber más de ti, como aquella novia que le interesa a su amado. Así, Señor, tu iglesia quiere que te presentes a ella y nos expliques más sobre ti. Te lo pedimos, Señor, y que ello nos sirva para poder ser portadores de tu gloria, Señor, conscientes un poquito más de lo que nosotros, el privilegio grande, Señor, y la bendición más grande que tenemos, Señor, en nuestra vida, que es tenerte a ti. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Puede tomar asiento, hermanos. La Trinidad es algo que ha sido muy discutido. De hecho, es algo que nadie entiende, ni siquiera los que la creemos. ¿Por qué? La Trinidad, para empezar, muchos dicen, bueno, es que si tú crees en tres dioses, entonces tú ya no eres monoteísta. Mono quiere decir uno solo, teísta viene de Dios, y el monoteísmo habla de creer en un solo Dios. Cuando los judíos, musulmanes, cuando las personas que creen en un solo Dios nada más, oyen de la Trinidad, dicen, bueno, ustedes son politeístas. Pero nosotros no somos politeístas, nosotros somos personas que creemos en un solo Dios. Y cuando nos dicen, bueno, entonces son tres o son uno, y decimos es un solo Dios y son tres personas, la gente no nos entiende. De manera que la Trinidad es la doctrina que separa al cristianismo de todas las demás religiones, de todas las demás creencias, y nos hace de alguna manera únicos. Jesucristo decía, no tengas miedo de ser único, no tengas miedo de que todo mundo te deje. Y le decía a sus discípulos, si a mí me abandonaron, pues ¿qué va a pasar con ustedes? Y la verdad es que el camino para la salvación, donde tenemos que entrar, porque Jesús nos marcó ese camino, no es muy ancho, quiere decir no todos van ahí, no es muy popular, pero es un camino que hay que seguir. A lo mejor pocos lo siguen, pero así es. La Trinidad y el monoteísmo para nosotros es una misma creencia, es un misterio de Dios. ¿Qué es un misterio? Es algo que tú sabes que existe, pero al mismo tiempo no sabemos mucho de él. Si no supiéramos nada, pues sería algo que no existe, que no sabemos que existe. Y si supiéramos todo, pues no sería misterio. Entonces, dentro de los misterios de Dios, está bien tener misterios de Dios. Deuteronomio 29:29 dice que así debe de ser. ¿Quieres saberlo todo? Te tengo noticias. No se puede. ¿Por qué? Pues porque nada más Dios es el único que todo lo sabe. De manera que cuando alguien quiere razonar a Dios, pues se encuentra con que no es posible. Hablábamos el jueves de ser casa de Dios. Después de ese mensaje, si reflexionamos bien, nos vamos a dar cuenta que tenemos un privilegio muy grande, pero una responsabilidad abrumadora cuando nosotros decimos, somos casa de Dios, entonces Dios está conmigo, Dios está aquí. Y resulta que hay que poner en silencio el celular cuando vamos a predicar. ¿Verdad? Qué mala onda que el predicador esté. Así decía una vez uno, oye, ¿no te duermes ahí en la predicación cuando está muy largo? Dice, sí, pero pues casi a todos nos pasa. Dice, pero predicando. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para que vengan predicadores jóvenes antes de que me pueda pasar eso a mí ya viejillo. Entonces, hermano, dice el Señor. Y ¿dónde estábamos? Es bueno tener misterios. No es malo. No es malo no saberlo todo. Un maestro que te dice, yo lo sé todo, yo ya entendí, estudié la Biblia y me la sé toda, es un maestro que le falta muchísimo, porque no ha entendido ni siquiera que no puede entender. ¿No? La palabra de Dios dice, las cosas secretas, hay cosas secretas, pertenecen a Jehová nuestro Dios.
Pero las que Él nos quiso revelar son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para saber, para tener más conocimiento, para envanecernos. No, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Quiere decir que para que podamos vivir la vida de acuerdo a como Dios quiere que la vivamos. En otras palabras, Dios te muestra, Dios te explica, Dios quiere que sepas lo que necesitas para vivir, para agradarle. No para envanecernos y no para saber mucho de Dios. Si alguien se mete a teología, a filosofía y letras, a entrar en un estudio profundo para saber mucho, pues no quiere decir que está buscando a Dios, está buscando saber. Pero si alguien, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, se acerca a Dios, es necesario no que le entienda, sino que crea. El que se acerca a Dios se necesita que Él crea que le hay. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Había uno que decía, sin café es imposible, pero a ese le gustaba el café. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y no nada más que existe Dios, sino que le va a dar un premio, que es galardonador de los que le buscan. Entonces tenemos que, ¿quieres saber de Dios? ¿Quieres acercarte a Dios? Pues tienes que creer. No tienes que razonar, de hecho no puedes razonarlo. Existe un solo Dios revelado en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es un pretexto creer para que nosotros digamos, bueno, entonces no tenemos que estudiar a Dios. No, Dios te explica, Dios te ama, pero no podemos nosotros acercarnos de una manera orgullosa, altanera, soberbia, a decir, Señor, muéstrame que existes y entonces voy a creer en ti. Así no. Sino de una manera amorosa, de una manera sumisa, de una manera entendiendo quién es Él y quién soy yo, y ya ubicándonos, me acerco a Dios y le digo, Señor, te amo, quiero saber quién eres. Y entonces Él se empieza a revelar. Diferente y necesario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos de manera humilde, Dios se acerca a ti. Dice la palabra de Dios que Él se acerca al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Son cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué es Dios? En otras palabras, Dios hace lo que le da su gana, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Digo, si no está de acuerdo, pues va a batallar, pero pues no esté de acuerdo. El llamado a Israel, Deuteronomio 6:4. Donde quiera que vayas, cuando vayas a Israel, no sé cuándo vas a ir, espero que no esté muy dura la violencia, la guerra, ¿verdad? Pero si te toca ir, te vas a dar cuenta que en todas partes existe Deuteronomio 6:4 en las paredes, en hebreo, en varios idiomas, y dice, escucha, oh Israel, el Señor, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y tú vas a encontrar, leyendo de izquierda a derecha con tu hebreo, ¿verdad?, de secundaria, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vas a encontrar que en todas partes hay un llamado de Dios a decir, Jehová tu Dios es uno. Y como punto número 1, Dios es uno en 3, Dios en 3. ¿Dónde viene que Dios son 3? Pues en la Biblia. Alguien decía, la Trinidad no viene en la Biblia. Bueno, la electricidad tampoco. ¿Verdad que no viene? ¿Cuántos se animan a meter el dedo ahí en el outlet, en el, ¿cómo se llama? En el contacto. ¿Sí? ¿Quién no cree en la Trinidad? ¿Usted conoce la electricidad? ¿La ha visto? ¿Usted sabe cómo funciona? ¿Verdad que no? Pero todos los días la usamos. Y no la queremos sentir. Porque estamos seguros de que existe. Dios existe, querramos o no. La Trinidad fue un concepto que los padres de la iglesia, que son los discípulos después de los apóstoles que quedaron como líderes de la iglesia, sacaron como un concepto para poder explicar que Dios es uno en 3. ¿Por qué? Porque la revelación era nueva, estaba nuevecita la revelación. Jesucristo había revelado al Padre y había mandado al Espíritu Santo, y entonces era algo nuevo. Y entonces ellos empezaron a manejar el concepto de la Trinidad. ¿Por qué no viene en la Biblia? Porque ellos no escribieron la Biblia, pero está, y es cierto.
Hay muchas cosas que no vienen en la Biblia, ya vimos que hay misterios de Dios, hay cosas que no se dicen, pero se tiene que creer en Dios. Ahora, ¿qué voy a enseñar? Yo voy a enseñar lo que viene en la Biblia. Para Dios, trino es que hago todo. ¿Por qué? Por ejemplo, una de las cosas que nos debe ocupar a los cristianos es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Cuando alguien cree, entonces debe confesar a Jesús, porque es Jesús la puerta, es Jesús el Salvador. Y cuando recibes a Jesús en tu corazón, dice Mateo 28:19, que yo debo llevarlo al bautismo. O sea, yo debo invitarlo a que dé un paso, que todo mundo sepa, que todo México se entere, y Estados Unidos, y todo el mundo, de que yo soy cristiano, de que mi vida ha cambiado, de que yo quiero ser diferente y vivir para Dios, agradar a Dios, ¿no? ¿Y cómo lo voy a bautizar? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Por qué no en el nombre de Dios? Porque Jesús quedó muy claro en la instrucción de él que debía de ser así. ¿Quién está diciendo eso? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? ¿Pedro? No, no lo dice Juan, no lo dice nadie de los discípulos, lo dice Jesús. Jesús es quien dice cómo. Porque ya después en Hechos dice, bautizando en el nombre de Jesús vas a ser salvo. Claro, en el nombre de Jesús es con la autoridad que Jesús nos dio y de la manera que Jesús lo dijo, que está en todos los evangelios, y esta es una prueba. ¿Cuál? Que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los requisitos para tomar la Santa Cena y tener comunión con Dios es ser obediente a Él. Y cuando yo le obedezco a Dios, entonces yo estoy bien delante de Dios. Yo tengo que perdonar a mis hermanos y tengo que hacer lo que Dios me mandó. Una de las cosas que tengo que hacer para tomar la Santa Cena, por ejemplo, pues es bautizarme. Entonces les invito a los que no se hayan bautizado a bautizarse. Vamos a tener bautizos. No va a ser el día 13 porque ese día vamos a festejar a mamá, ¿verdad? Es otro de los mandamientos. Honra a tu mamá. El próximo domingo todas las mamás van a venir y las que no vienen, pues usted las va a invitar. Si conoce una mamá, se la trae, ¿verdad? Y aquí vamos a orar por ellas y vamos a bendecirlas y a darle gracias a Dios por ellas, ¿no? Es un culto para el Señor, pero pues es un agradecimiento a Dios por ellas. Pero el día que sigue, el domingo que sigue, el día 20, pues queremos ir al parque, no sé a cuál parque, o a un lugar donde haya agua. Ayer lo que estábamos viendo, a ver dónde podríamos bautizar. Y entonces pues hay varios lugares aquí, unos más lejos y otros más cerca, para invitar a toda la iglesia y que vaya. Y entonces decía en la reunión de líderes, ¿dónde podremos tener los bautizos? Y entonces el anciano muy inteligente dice, pues en el agua, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces no sabemos todavía en cuál agua, pero ya les vamos a indicar. Acompáñenos toda la iglesia a gozarnos en ese bautizo en el nombre de Dios, o sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los que hayan recibido a Jesús y quieran bautizarse, como dice la palabra de Dios, ahí le vamos a explicar le vamos a dar una clase. Entonces anótese con los ancianos, con sus esposas, y vamos a tener un culto bonito en la tarde del domingo, allá en el lugar donde hay agua, ¿no? En el escenario, precisamente hablando del bautizo, donde Jesús se bautizó, está en la palabra de Dios, en Mateo 3, en el versículo 16, dice que ahí se vio prácticamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes de un solo Dios. Son tres. Estamos viendo el punto de que son tres. Y dice que cuando Jesús, hablamos de Jesús como el Hijo, ¿verdad? Dios Hijo. Después de que fue bautizado, subió luego del agua y dice la palabra de Dios que vio una paloma que descendió y era el Espíritu, así dice. ¿Verdad que no? No. Dice, vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma, como paloma. ¿Verdad? Porque alguien ve una paloma y dice, a lo mejor es el Espíritu. No, así no fue. Sino que era el Espíritu que descendió en forma de paloma sobre Jesús. Entonces tenemos a Jesús que está saliendo del agua.
tenemos al Espíritu que está descendiendo sobre él. Y dice el versículo que sigue, que se oyó una voz del cielo que decía, en el 17, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿De dónde venía la voz? ¿Del Espíritu que descendía como paloma? No. ¿O Jesús? No. El Padre en el cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Me está agradando mi Hijo. Él se está bautizando. Y qué bonito nosotros poder agradar a Dios también. Lo que estamos viendo, sin salirnos del tema, es que hay una Trinidad, que es Dios. El Espíritu revela al Hijo. Cuando yo tengo al Espíritu, empiezo a entender cosas que no entendía antes, cuando yo leía, cuando yo estudiaba, a lo mejor, o cuando yo quería saber de Jesús, pero no entendía muchas cosas. De hecho, los apóstoles estaban enfrente de Jesús y Jesús les decía, hay muchas cosas que ustedes no pueden entender ahorita, pero cuando yo me vaya, les voy a enviar el Espíritu y Él los va a hacer entender. Entonces el Espíritu revela al Hijo y Cristo revela al Padre. Son cuestiones que así son, dice la palabra de Dios en Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, el Señor Jesucristo estaba preparando a sus discípulos porque Él iba a morir, iba a ir a la cruz y después iba a ir a los cielos, a la diestra del Padre. Pero dice, cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, ahí está, Él os guiará a la verdad porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y dice, Él me glorificará, el Espíritu glorificará a Jesús porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y luego dice, todo lo que tiene el Padre, no está hablando del Espíritu, sino que está hablando del Padre. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Y por eso te dije, el Espíritu va a tomar de lo mío y te va a hacer saber. Cuando en Hechos sucedió algo precioso, estaban en un culto y de repente descendió el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a manifestar poder, empezaron a manifestar que hablaban en nuevas lenguas y la gente no sabía, nunca había sucedido eso. Y entonces explica Pedro lo que había pasado. Dice, cuando Jesús murió y resucitó, dijo que iba a pasar esto. El Padre envió al Espíritu. Dice, hablando de Jesús, dice, a este Jesús que mataron, Dios lo resucitó. Entonces tenemos en el versículo 32, Hechos 2:32, hablando ya en el Pentecostés cuando sucedió eso. Espero no estarlo revolviendo, es una predicación pero estilo clase, ¿verdad? Y dice, en ese tiempo Jesús murió, pero Dios Padre resucitó a Dios Hijo, de lo cual todos nosotros somos testigos, decía Pedro. Y ahora lo que está pasando es que Dios exaltó a Jesús hacia la diestra y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él la ha derramado en vosotros y esto es lo que están viendo y oyendo. Eso es lo que dice el versículo 33. La iglesia había recibido la promesa del Espíritu Santo. En otras palabras, el Padre está en su trono, el Hijo está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros y preparando una morada para nosotros. Y el que está ahorita operando en la iglesia, administrando la iglesia, teniendo control o cuando menos de los que se sujetan a Él, porque Él no manipula, sino que Él quiere que todos lo hagamos voluntariamente. El que está aquí es el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, del 4 en adelante, donde empieza a hablar de los dones del Espíritu Santo, es Jesús el que nos gobierna, es el Padre que ya nos capacitó. Muchos saben cantar, otros saben pintar, tienen dones de nacimiento que el Dios nos capacita, nos da desde que nacemos, no porque somos cristianos, sino a todos nos da capacidades. Eso es el Padre, el Creador. El Hijo nos da dones de cabeza, porque el Hijo es la cabeza de la iglesia, de gobierno. Y dice, por eso el versículo 4 dice de 1 Corintios 12, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hablando de los dones del Espíritu Santo, revelación, dones de
de empezar a hablar en nombre de Dios, o dones de saber cosas que es imposible saber sin el Espíritu Santo, o dones de poder hacer cosas, sanar, milagros, tener una fe especial para llevar todo eso a cabo. Eso es el Espíritu Santo operando en nosotros. Y dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es uno, el Espíritu Santo. Versículo 5 dice, hay diversidad de ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, pero el Señor Jesús, Dios Hijo, es el mismo. Y también hay diversidad de actividades, cosas que Dios nos dio desde el nacimiento, pero Dios Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, si nosotros nos ponemos a estudiar un poquito, nos vamos a encontrar la Trinidad no en un versículo, en toda la palabra de Dios. En Efesios 2:18 nos dice otra vez que Jesús es la puerta, el Espíritu Santo nos guía. ¿Y a dónde nos guía? Al Padre. Porque por medio de Él, ¿quién es Él? Jesucristo, unos y otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. El Espíritu es el que nos lleva. Jesucristo es el que murió y abrió la posibilidad de poder ir allá. ¿Y a dónde nos lleva? Al Padre, a Dios Padre. Entonces, Efesios 4:4, ahí más adelantito, nos dice que la iglesia debe estar unida por el mismo Espíritu Santo. Como les decía, el Espíritu Santo es el que está con nosotros y nos une, nos guía, nos ayuda a perdonar a porque no lo hubiera perdonado yo solo, pero Dios me ayuda y lo aguanto. Y lo acabo de conocer hace 20 años, es un esposo que batallo con él todos los días. Y nada de que se acabó el amor. El Espíritu Santo te lleva a perdonar, te lleva a arreglar, te lleva... Si tú te llevas mal con alguien es porque a lo mejor necesitamos ser espirituales, ¿no? Y dice, la iglesia unida por el Espíritu Santo es llamada por Jesús para dar gloria a Dios. ¿En dónde dice eso? Efesios 4:4 dice, un solo cuerpo, somos la iglesia todos, y un solo Espíritu Santo es el que nos une a todos. Como fuisteis también llamados en una esperanza a tu vocación, a lo que tú debes de hacer, en lo que tú te debes de invertir. Un solo Señor, que es Jesucristo, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos nosotros, el cual es sobre todos y en todos. ¿Sabes? Dios está en ti. Cuando yo recibo a Jesús, el Espíritu Santo viene. Y yo soy casa de Dios. ¿Cómo es posible que venga Dios a mí si soy así, si pienso así, si de repente me resbalo y hago pecados? Y entonces Dios no puede estar con el pecado, no, porque Dios no está en todo tú. Dios está en tu espíritu se regeneró. El Espíritu Santo lo hizo y es perfecto. Se trata de santificarte, de ir cambiando tu pensamiento y de no volver atrás. Y es por eso que el Espíritu Santo nos ayuda a conquistar. ¿Qué es lo que vas a conquistar? Pues te vas a conquistar a ti primero. Tú vas a empezar a cambiar. Tú vas a empezar a quitar áreas de tu vida y quitar todo lo malo que había. Empezar a sacar la basura. De repente te sorprendes de que el montón de basura ahí está. Qué bonita enseñanza, ¿verdad? Hay que sacar la basura, hermanos, para que su casa no huela mal. Y se va a quedar vacía la casa, ¿no? Ahí se va llenando del Espíritu Santo. Y es donde vamos nosotros pareciéndonos a Jesús. Es donde nosotros vamos cambiando nuestra manera de ser. Y dice 2 Tesalonicenses 2:13 y 14, que nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Y dice, dando siempre gracias a Dios Padre respecto a vosotros, decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses, hermanos amados por el Señor Jesucristo, de que Dios Padre, Jesucristo es el Hijo, os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está aquí santificándonos. ¿Qué quiere decir? Ayudándonos para quitar la basura y para llenarla de cosas bonitas, ¿no? Para adornar la casa de Dios. Y dice, para esto Él nos llamó por medio de nuestro evangelio, la buena noticia que predicamos nosotros, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate, vamos a ser como Jesús. El Espíritu Santo nos va a ayudar y el Padre nos escogió.
El Padre quiso que nosotros procediéramos al arrepentimiento. Entonces, ¿somos salvos porque Dios quiso? Pues sí, pero somos salvos también porque nosotros quisimos. Todos oyen el mensaje de Dios en algún momento, de alguna manera, y no me preguntes por qué. Y el de la montaña, el viejito que se murió ahí, que nunca vio a nadie. Bueno, Dios va a arreglar eso, tú no te apures. Son misterios de Dios. Pero sí te puedo decir una cosa, todos tienen la oportunidad de escoger a Dios, pero no todos lo hacen. De manera que el que Dios sepa de antemano quién lo va a hacer, no quiere decir que Dios eligió así por ti. Cada quien debemos de elegir el servir a Dios y el arrepentirnos y el buscar a Dios. ¿Quién logra eso en nuestra vida? El Espíritu Santo. Él siempre está insistiendo que lo hagamos. Y por eso dice 1 Pedro 1:2 que Dios ya sabía eso y Dios conocía que tú ibas a decir que sí, que tú ibas a aceptar a Jesús en tu corazón. Y ahora lo que tienes que hacer tú es que todos acepten, cuando menos que todos escuchen el mensaje alrededor de ti, en lo que en ti está, que tú puedas compartir el mensaje de Dios. Y dice por eso, elegido según el previo conocimiento de Dios en santificación, o sea, la presciencia de Dios, quiere decir el conocimiento anterior de Dios, que él ya lo sabía, elegido según la presciencia de Dios, lo que Dios sabía que iba a pasar, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea multiplicada a vosotros. Entonces, quiere decir que Dios Padre lo sabía, el Espíritu Santo te habló, tú recibiste la gracia de Jesús para poder ser salvo. Entonces, este es el mensaje de la Trinidad. La Trinidad está, por ejemplo, en 1 Juan 3:23, y dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo, Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros como Él nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Está Dios Padre manifestándose? No, Él dio la orden a Jesucristo, Jesucristo nos abrió la puerta, y ahora, ¿cómo sabemos que somos salvos? Que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, ahí está. No está en un versículo bíblico. Alguien dice, no, es que 1 Juan 5:7, donde dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ese no viene en la Biblia, porque en los primeros escritos griegos, o sea, ustedes son cristianillos que tienen fe, pero no estudian. En los primeros escritos no venía, y ahora sí viene, porque después lo añadieron. Y yo dije, y entonces por eso no voy a creer en la Trinidad, porque un versículo no viene. Ahora yo, en mi Biblia, sí viene. Yo no lo puse, ni lo quité. Así es de que yo lo enseño como viene. ¿Tú te atreves a quitar un versículo de la Biblia? Dice Apocalipsis, al que le quitare, yo le voy a quitar su nombre del libro de la vida. Ya cuando te atreves a hacer eso, ya o apostataste o ya no crees en Dios, o qué triste, ¿no? Pero yo predico lo que dice, no un versículo, sino toda la Biblia. Y ahí viene la Trinidad, en toda la Biblia. Otra de las cosas que sabemos como punto número 2, número 1, Dios es 3. Número 2, Dios es invisible. Dios Padre no la puedes ver, nadie lo puede ver. Él reveló que Dios es invisible, pero se reveló a Dios Padre, lo reveló Jesús. Alguien decía, nosotros no adoran imágenes los cristianos, pero debemos de adorar imágenes, porque dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, que Jesús es la imagen del Dios poderoso, el Dios invisible. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién? Jesucristo. Entonces, ¿voy a adorar imágenes? No. ¿Y adora a Jesucristo? No hay imágenes. Pero Jesucristo es la imagen, sí, pero es Él. Vea a Abraham Mendoza. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Ah, aquí está.
Abraham, párese. ¿Y Yeshua? Se fue a San Antonio. Si no conoces a Yeshua, mira a Abraham. Él es la imagen del Yeshua invisible, porque está en San Antonio. Y si quieres saber cómo se va a poner Abraham cuando esté viejo, a las muchachas que les guste Abraham, allá está Edwin atrás. A ver, póngase de pie el hermano Edwin. Bien guapo, dice la hermana Gloria, ¿verdad? Bueno, pueden sentarse, muchas gracias. Un aplauso para los Mendoza. Porque es igualito a su papá. Y el otro es igualito a su hermano grande. Él es la imagen de su hermano. Pero no son imágenes, ¿verdad que no? A la novia no le va a gustar tener una imagen. Yeshua se vino todo el camino desde Monterrey con una muchacha así. Tenía la cintura flaquilla. Y no se puso celosa a Daniela, que yo sepa. Era la piñata que iban a romper en la fiesta de mi hija. Tampoco se puso contenta que hicieran pedazos a aquella muchacha que se vino con Yeshua. ¿Por qué? Porque pues no se pone celosa de eso, es una imagen nada más. No es la Mujer Maravilla, era una piñata. De hecho, les voy a decir una cosa, yo sé que voy a decepcionar a algunos, pero la Mujer Maravilla no existe, es una actora, es una actriz. Pero Jesucristo sí, era la imagen de Dios, es el Hijo de Dios y es Dios. Jesucristo es Dios y es diferente al Padre. Y es quien nos vino a revelar al Padre y nos envió al Hijo. Número 3, Jesús es Dios. ¿Quién lo había dicho? Isaías. ¿Quién es Isaías? Es un profeta mesiánico judío monoteísta. Los judíos no creen en varios dioses. Los judíos creen en un solo Dios y son monoteístas y por eso no aceptaron a Jesús. Porque no entendieron lo mismo que ellos habían profetizado. Porque no profetizaba un judío, sino profetizaba a Dios a través del judío. Y cuando viene Jesús, el Dios verdadero, no lo pudieron entender. Y lo veían como veían a cualquier hombre. Y no podían creer que es Dios. Usted ve a Jesús y no creo que sea Dios. A lo mejor un día creyó Silvia Bocanegra que era Dios. Pero ya después se dio cuenta que no es para tanto. Sin embargo, después de 30 años de casados, sigue amándolo. ¿Verdad? Pero él no es Dios. Sí, y Jesús, no Bocanegra, sino Jesús de Nazaret, él sí es Dios. Y él es la imagen de Dios que cumplía con todos los requisitos y toda la profecía que decía Isaías en el versículo 14 del capítulo 7, donde dice, un hijo nos es nacido. Dice, por tanto el Señor mismo nos va a dar la señal. He aquí viene la Virgen y concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Literalmente significa que Dios iba a estar en el pueblo. Y eso lo confirma Mateo 1:23 cuando habla Mateo de Isaías, que dice, Jesús fue Dios con nosotros, Jesús fue Emmanuel. Y también dice que nació como humano, pero sería Dios, que Él existía ya desde la eternidad. Por eso cuando nosotros hablamos de aquella mujer preciosa, que fue una mujer privilegiada y que yo la quiero conocer, y que se llamaba la Virgen María, cuando todavía no tenía ninguna interacción con José, dice que ella halló que en su vientre había concebido por la promesa del Espíritu Santo, y lo que nació de ahí iba a ser el Hijo de Dios, iba a ser Dios. De manera que María es la madre del Hijo de Dios, o es la madre de Jesús. Jesús es Dios, pero es el Hijo, ¿no? ¿Y de qué es mamá María? De la humanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya existía desde antes. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios,
y el verbo era Dios. Este era desde el principio con Dios. ¿Quién es el verbo? Es Jesús el Hijo. Eso ya estaba así. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Es un niño, es un humano. Pero el principado sobre su hombro, donde está la autoridad, donde está el saber quién es esa persona. O sea, tú ves a un soldado, no trae nada en el hombro, pero ves a un capitán y se ve que ya trae su estrellita bien bonita y todo eso. Claro, antes de la guerra, ya después está toda sucia, pero él la trae. Entonces, dice, el principado sobre su hombro será admirable, consejero. ¿Y luego qué dice? ¿Cómo dice? Dios fuerte, con mayúscula. Ese niño iba a ser Dios fuerte. Iba a ser un Padre eterno. Iba a ser un príncipe de paz, porque es parte de la Trinidad, porque es Dios. Es hijo, pero es Dios. De manera que Isaías, un profeta judío que es monoteísta, dice que Dios enviará a Dios. Dios Padre enviará a Dios Hijo. Y la prueba lo tenemos que esos judíos monoteístas que no adoraban nada que no fuera Dios, nada más a Dios, adoraron a Jesús. Para empezar, Mateo, un judío de judíos, escribió en su evangelio que vinieron unos magos de Oriente y le adoraron. Después, en Mateo 14, en el 32, dice que cuando ellos subieron a la barca, vino una tempestad y no hallaban qué hacer. Después viene Jesús, calma el viento. Y entonces los que estaban en la barca, cuando ven a Jesús, dice, le adoraron. Y le dijeron, verdaderamente tú eres hijo de Dios. Si fuera nada más un hijo de Dios, como tú y como yo, pues no le adoran. El otro día una persona viene y me besa la mano y se hinca. Le digo, párate. No vaya a agarrar el anciano leña verde y me quema, porque como hay que quemar los ídolos, dice la palabra de Dios. Entonces lo que querían era a lo mejor deshacerse de mí. No era que querían mucho adorar al pastor. Pero nadie se deja adorar a menos de que esté loco. Pero Jesús recibió adoración porque Él sí es Dios. No debemos de adorar a nada que no sea Dios. Un judío solo adoraba a Dios. Ellos eran todos judíos y reconocían a Jesús como su Dios. En Juan 8:58, Jesús se los explicó personalmente y les dice, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y le decían, pero ¿cómo si tú no tienes ni 50 años y dices que conociste a Abraham hace 1000 y pico de años? Más de 2000. ¿Te ves muy joven? Qué buena cirugía. No. ¿Sabe qué hicieron? No le dijeron eso. Tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús milagrosamente dice que primero se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos. ¿Por qué? Pues porque es Dios. No era el tiempo de morir para Jesús y se fue, pero ahí queda claro que Él existió desde antes de su nacimiento humano y su título era Yo Soy. Dice, antes de Abraham, yo soy. ¿Qué tiene que ver ese yo soy? Es el mismo yo soy que el Padre Dios o Dios mismo, tal vez el Hijo, no sabemos, le dijo a Moisés, vete a Faraón y saca a mi pueblo. Y Moisés le dice, pero ¿cómo le voy a hacer? Estaba tartamudo, dicen. Y entonces dice, ¿quién le voy a decir que me manda? Y entonces Dios le dijo, tú ve y dile que yo soy, dice que lo sueltes. O sea, el mero mero. Y también la Biblia dice, no es un invento del pastor, no es un invento del concilio de Nicea, no es un invento de alguien después, sino que la Biblia dice, en Juan capítulo 10, versículo 30 al 33, que Jesús mismo, es Jesús el que lo dijo y lo enseñó. Y dice, yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Entonces los judíos, ¿qué hicieron? Les encantaba hacer eso. Volvieron a tomar piedras para matarlo. Y Jesús le respondió,
pues siempre hago buenas obras, los sano, los ayudo, les enseño cosas bonitas, las parábolas, todo eso, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Y dice, no, no te vamos a apedrear por buenas obras, te vamos a apedrear porque tú estás blasfemando. ¿Cuál era la blasfemia? Te haces, ¿qué? Te haces Dios. Si tú te haces Dios, eres un blasfemo. Que dicen que Maradona una vez se cayó y una muchacha que lo vio dice, Dios mío, y le dice, podés llamarme Diego. Bueno, eso no es cierto, ¿verdad? Maradona es muy humilde. Pero la verdad, no podemos llamarnos Dios. A menos de que seas Jesús. Y el único que puede hacerlo es Jesús. ¿Quién podía ocupar el lugar de Dios? Pues Dios. Por eso Jesús fue enviado por el Padre para revelarnos a Dios. Y por eso Jesús dijo, en mi lugar voy a enviar a Pedro. ¿Así dijo? No, ni a Pablo, ni al pastor tal, ni al apóstol, nadie. Nadie puede ocupar el lugar de Dios, solamente Dios. El que llegó en lugar de Jesús es el Espíritu Santo. En Juan 20, 27 al 29, Tomás le reconoció como Dios y le dijo, Tomás, ¿no viniste el domingo pasado al culto, verdad? No, no es cierto, no estaba con los apóstoles reunidos. Y entonces Tomás le había dicho, pues yo no creo, necesitaría yo tocarlo, meter mi dedo en su herida y entonces ya creería. Y entonces le dice, pon aquí tu dedo, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Sino qué? Creyente. Entonces Tomás dice, no dice que lo tocó ni que dudaba, nomás viéndolo dice que respondió y le dijo, Señor mío, ¿y qué? Y Dios mío. ¿A quién le está diciendo? A Cristo, a Jesús. ¿Y sabes qué? Jesús le respondió, bienaventurados los de MC y Austin. Y todos los que van a seguir aquí y no están viéndome en persona, o sea, no te pongas triste si no lo ves en persona, ponte feliz porque como crees sin haberlo visto, lo vas a ver, lo vas a abrazar, vas a poder, no sé si va a haber una fila muy larga, pero tenemos toda la eternidad para llegar. Pero vamos a tener la oportunidad de darle un abrazo y de estar con Él para siempre. Dice, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados todos los que no vieron y creyeron. Y finalmente, punto número 4, Jesús es Dios, ese es el 3. Y el número 4, el Espíritu Santo también es Dios. Y no es el Padre, no es el Hijo, sino que es el Espíritu Santo que envió Jesús cuando se fue. Es como el Padre o como el Hijo, pero también el Espíritu Santo es una persona, no es una cosa que anda volando ahí, o como dicen algunos, un espíritu, una fuerza, es la fuerza de Dios. No, la fuerza no tiene personalidad. La fuerza tiene magnitud, dirección y sentido y no la cambias. Pero cuando tú tienes a una persona, esa persona tiene decisión propia, es una persona. Juan 16, 7 y 8, dice, yo te digo la verdad, te conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, el Espíritu Santo. Pero si yo me voy, entonces yo lo voy a enviar. Y cuando Él venga, entonces Él va a convencer a todo el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo es algo que no tiene remedio para alguna persona. Una vez le dijeron a Jesús, tú echas afuera a los demonios por Satanás. Y Jesús dijo, you watch yourself, man. What you're saying. No era gringo. Pero le dijo, tienes que cuidarte lo que dices. Porque cualquiera que cometa un pecado, hasta en contra del Padre o el Hijo, le puede ser perdonado. Pero si blasfemas en contra del Espíritu Santo, si tú dices al Espíritu Santo, ya no te quiero,
Como diría alguien, zafos, zafos. Estoy predicando. Pero si tú le dices al Espíritu Santo eso, después ¿quién te va a ayudar? Él es el que nos guía, Él es el que nos ayuda. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene remedio porque el Espíritu Santo es para convencer a las personas que necesitan arrepentirse, que están condenados por el pecado, que hay un juicio y que hay una justicia que hizo Jesús y el cual nos puede salvar. Creer que Jesús me puede salvar, pero si lo rechazo, ¿quién me va a ayudar? ¿Me explico? Entonces tenemos que tener cuidado porque es el Espíritu Santo quien nos guía a la verdad. De hecho, usted no tiene por qué hablar mal de Dios. Tenga cuidado con los chistes que hace. A veces nos ponemos a contar chistes y tenga cuidado de siempre respetar a Jesús. Me gusta mucho tener buen humor y estar feliz porque somos cristianos, hay que estar siempre gozosos. Pero no juegues con el nombre de Cristo, no juegues con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y ten mucho respeto a eso. Dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no te va a hablar de lo que Él quiera, sino que va a dar gloria a Dios. Dice, hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es Dios y siempre glorificará y dará testimonio de Jesús. Juan 15:26 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. ¿Quién es Jesús? Dice, del Padre voy a enviar el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y Él dará testimonio acerca de mí. Tenemos un Dios en 3 personas. Tal vez no lo entendemos, pero tenemos que aceptar que Jesús está y Él nos salvó. Que el Espíritu Santo está entre nosotros, ¿sabes? Él nos da poder. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, vas a recibir poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Y entonces vas a poder hacer muchas cosas. Una de las cosas más preciosas es, me vas a ser testigo. Somos testigos de Jesucristo, de lo que Jesucristo ha hecho en nosotros. Y porque somos llenos del Espíritu Santo, yo voy a cambiar. El Espíritu Santo es Dios y es la persona que actualmente está haciéndonos o dándonos la capacidad de ser verdaderamente cristianos. Ser cristianos es practicar la vida cristiana. Y yo puedo ser cristiano cuando puedo tener al Espíritu en mí, darle lugar en mi pensamiento, en mis decisiones y cambiar. Yo hacía esto y yo le dije, Señor, te entrego este pecado, ya no quiero ver esto, ya no quiero hacer esto. Ya no quiero tener esta costumbre que yo sé que es mala. Y te entrego esta costumbre, te entrego esto que no me ayuda a dar testimonio de ti. Y te pido, lléname en esta área de tu Espíritu Santo. Y voy avanzando hacia la perfección. Eso se llama santificación. Y cuando vas avanzando y por alguna razón caes otra vez. Ay, volví a caer en esto que yo ya había dejado. ¿Sabes qué pasa? El Espíritu Santo, como es una persona, se entristece. Dice la palabra de Dios, no contristéis al Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Por qué se entristece el Espíritu Santo? Porque es Dios y porque Dios es amor. No te está acusando, no está detrás de ti con el cinto para darte. Eso era otra escena del Padre que no es nuestro Padre. Dios lo que quiere es que nosotros cambiemos, nos llenemos de Dios, entendamos que el Espíritu Santo nos va a llevar a la perfección. En conclusión, la Biblia dice en 1 Juan 5:7 que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esos 3 son uno. Pero si no viniera ese versículo, yo sé que Dios es Dios. Yo sé que Dios es 3. Yo sé que Dios es uno por toda la palabra de Dios, que sin sacarla de contexto ni malinterpretarla, me va a llevar a la misma conclusión. Escucha, oh Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quiere decir, escucha Israel, Deuteronomio 6:4, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Adonai
Es una palabra hebrea plural. Fíjate bien, Shema Israel Adonai. Y en esa palabra hebrea habla de plural. Y dice, escucha Israel, Adonai, que quiere decir mis señores. El plural de Adón es Adonai. Y viene la conjunción Eloheinu, que quiere decir nuestros dioses. Y luego viene Ejad, que da la idea de una unidad colectiva. Son uno, único. Es como cuando alguien tiene un solo hijo y dice, es mi Ejad hijo, mi único hijo. Es el único Dios, es uno solo. Y dice, escucha Israel, la traducción sería, escucha Israel, mis señores nuestros dioses, mis señores, uno compuesto es. No lo tradujeron así, porque habría que estudiar toda la palabra de Dios para hacer una traducción. Y ellos tradujeron, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Tal vez para muchos no tiene sentido esa traducción, mis señores nuestros dioses, mis señores uno compuesto es, pero es lo más claro que lo pude poner. Como pastor estoy muy limitado. El Espíritu Santo un día nos va a hacer entender si alguien duda. Pero quiero terminar con todos leyendo esta oración que está en 2 Corintios 13:14 y tener una bendición de Dios completa. Dios completo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué no nos ponemos de pie y leemos? Díceselo como que se lo dices a los que están a tu alrededor. Y en voz alta vamos a leer 2 Corintios 13:14. Y con esta nos despedimos unos a otros. Dile al que está al lado, dile 1, 2, 3. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que tú nos vas a llevar a la verdad. Que cuando venga un pentecostal de la teología unitaria, cuando venga alguien diciendo que solamente Jesús, o que solamente el Espíritu Santo, o que no hay Trinidad, nosotros podamos entender que yo no puedo hacerlo entender, pero puedo orar por él. Y que tengas misericordia de él, pero a nosotros, Señor, nos puedas blindar, Señor, de toda contaminación de carne y de espíritu. Y podamos, Señor, ejercer nuestra creencia, recibir de ti, Señor, el Espíritu de amor, el Espíritu Santo que nos va a cambiar. Creer, Señor, en la puerta que es Jesús y adorar al Padre Celestial para siempre. Y que, Señor, como dice tu palabra, que podamos ser bendecidos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.